Señor, te agradecemos por otro domingo, otra oportunidad de estar expuesto a la palabra, predicar. Señor, habla a través de mí, que yo puedo ser un mensajero fiel. Señor, que lo que tengo preparado puede ser de mucha edificación para los santos y Señor, que realmente nosotros podemos ser como una iglesia ejemplares en este tema de la conciencia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como acabo de mencionar, en las últimas semanas hemos estado en una serie sobre la conciencia y más específicamente lo que significa ser el hombre más débil o el hombre más fuerte. Obviamente, cuando yo digo hombre, pues el hermano, la persona, que no fijamos en eso, pero ¿qué significa ser el hermano más débil o el hermano más fuerte? Y como un recordatorio, estamos hablando de áreas grises, cosas que la Biblia no se trata específicamente. En Romanos 14, y hoy realmente necesitas poner tu dedo o algo para marcar el lugar en Romanos 14, pero más que todo en 1 Corintios 8 y 10 es donde vamos a estar pasando el tiempo en esta mañana. Pero en Romanos 14 vimos que la debilidad, cuando la Biblia dice que el hermano más débil, se habla principalmente de alguien que tiene una conciencia mal informada. Ellos ven como pecaminoso y prohibido cosas que Dios no prohíbe. Y ellos ven también como requisitos cosas que el Señor no requiere. Entonces, el hermano más débil es espiritualmente inmaduro en su entendimiento de lo que está requerido y lo que está prohibido. Entonces, el hermano más débil lleva cargas que no tiene que llevar. No tiene que llevar porque la Biblia no pone esa carga por encima. El hermano más fuerte sí entiende la libertad cristiana en una área. No estoy diciendo que entiende en todas las áreas, pero en una área entiende la libertad cristiana que tenemos. Y por lo tanto no está cargado de una manera o innecesariamente y no tiene un temor que, mira, si yo hago tal cosa que la Biblia no se trata, el Señor va a estar ofendido, voy a estar pecando. No, el hermano más fuerte no tiene esa carga porque él tiene conocimiento de lo que la palabra de Dios sí dice y no dice sobre qué está mandado y prohibido. Y qué libertad dulce es, qué dulce libertad es, la verdad, ¿no? Sí, cuando nosotros podemos vivir en la libertad. Justo ayer estaba hablando con alguien acerca de si tú eres el hermano más débil, eso quita demasiado gozo. Es que si tú te sientes que el Señor siempre está como, haz esta, no puedes hacer esto, no puedes disfrutar nada, es que eso es una carga inmensa. Y sabes que la Biblia, la fe cristiana no es así. La fe cristiana es una vida de gozo, de tranquilidad, de donde el peso ha sido levantado, el yugo es ligero. El problema es que si nosotros somos el hermano más débil, nosotros ponemos un yugo más fuerte o más pesada que hay, que la Biblia misma presenta. Entonces, el problema es que en cada congregación, problema entre comillas, el problema o la dificultad es que en cada congregación hay hermanos débiles y hermanos fuertes. Y esto muchas veces, a menudo, puede dar lugar a problemas interpersonales complicadas, hasta incluso conflictos. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Roma y la iglesia en Corinto. Y Romanos 14:10 habla un poco y detalla esta tensión. Dice, pero tú, hablando con el hermano más débil, Romanos 14:10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, hermano más fuerte, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Y por qué Pablo está enfatizando esta? ¿Por qué? Porque el hermano más débil, en su ignorancia de que la Biblia dice sobre las áreas grises, tiende a ser muy legalista, autojusto, farisaico y puede juzgar los que no pues cumplen con su norma nueva
o sus límites o se ajusten, o la gente que no se ajusten a sus normas de justicia. Y muchas veces el hermano más débil ve a los demás como más carnal, menos santo, o por lo menos menos sabio, porque ellos no eviten lo que evito yo, ellos no hacen lo que hago yo, entonces bueno, pues están un poco menos santos que yo. Y aunque la ironía ahí es que el hermano más débil es más inmaduro en esta área, pero él piense que él es más santo. Por otro lado, el fuerte muchas veces se enfada cuando está juzgado por el hermano más débil. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene razón. Él sabe que él tiene un entendimiento correcto y el legalista, el hermano más débil, no entiende y tiene razón. Entonces, él puede comenzar hasta despreciar el hermano más débil por su ignorancia y legalismo, y él puede inclusive intentar convencer al hermano más débil, ir en contra y violar su conciencia mal informada, porque él está viviendo bajo una carga innecesaria. Y entonces el débil intenta restringir la libertad y el fuerte resiste un esfuerzo de limitar su libertad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque el hermano más fuerte seguro tiene Gálatas 5:1 en mente. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces el hermano más fuerte, pues de cierta manera está justificado en no querer volver a las normas del hermano más débil. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Podemos hacer lo que queremos, lo que queramos en áreas grises? ¿O es verdad que mi libertad puede estar restringida? ¿Y cómo solucionamos esta tensión potencial entre el hermano más débil y el hermano más fuerte? Afortunadamente, la misma Biblia que define los dos campos o los dos grupos realmente es lo que nos da las instrucciones en esta área, nos da la solución. Entonces hoy quiero enfocarme en el hermano más fuerte y cómo el hermano más fuerte tiene que vivir con el hermano más débil para la gloria de Dios. Para el fuerte es crucial mencionar que aunque hay libertad en áreas grises, realmente bíblicamente hay restricciones a esta libertad dependiendo en las circunstancias, especialmente si las circunstancias involucran un hermano más débil. Pero hoy vamos a ver tres límites principales en la libertad cristiana. Todos son estrechamente relacionados, pero yo creo que vamos a intentar hacer una división más o menos. Número 1, nuestra libertad está limitada por el amor. Nuestra libertad está limitada por el amor. Eso es Romanos 14. Y la verdad no debemos estar sorprendidos que el primer límite es el amor. Y tenemos mucho de decir acá. Uno de los límites principales, los límites sobre la libertad para el hombre más fuerte, es el efecto que tiene en el hermano más débil. En todos los 3 capítulos que hablan de este tema, el ejemplo está dado de la comida. Siempre dice si uno puede comer y otro no, y si lo que tú comes levanta una piedra de tropiezo. Entonces yo creo que para entender lo que está diciendo tenemos que ir a 1 Corintios 8 y vamos a leer una porción de las escrituras y después vamos a ir a 1 Corintios 10. Pero 1 Corintios 8, comenzando versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera
sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Ahora vamos a 1 Corintios 10, versículo 25. 1 Corintios 10, 25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo en lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues porque ha de ser juzgado mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y el contexto aquí es muy clave. Pero aunque está hablando de comida, obviamente hay mucha aplicación para nosotros hoy en día con otros temas similares, usando los mismos principios. Pero en Roma y Corinto habían dos grupos de recién convertidos: los que eran recientemente rescatados del judaísmo y otros que eran rescatados de los gentiles, de su paganismo. Y por los dos grupos el tema de la comida era algo muy clave. Los judíos tenían una dieta especial donde ellos no podían comer ciertas comidas según las leyes del Antiguo Testamento. Entonces para ellos comer ciertas cosas era muy escandalosa y eso estaba violando una vida completa de reglas dietéticas y restricciones por su fe nueva. Es decir, cuando ellos se convirtieron al cristianismo, pues obviamente pueden comer lo que quieren. Jesús mismo dijo eso en Marcos 7, pero ellos pues que es una década y una vida de quizás pues toda mi vida pensando una cosa y en un momento el Señor me salva y eso cambia. Como a veces es difícil cambiar de una vez así. Pero los gentiles también tenían su lío con la comida. Ellos tenían sus festivos paganos que muchas veces incluían sacrificando carne a los ídolos y orgías de borrachos, es decir, como con mucho alcohol, muchas cosas malas. Y lo que pasó es que la misma carne que había sacrificado a los ídolos en sus ceremonias paganos, pues después lo que sobró ellos vendieron en la carnicería al lado por un buen precio. Y entonces algunos cristianos fuertes que no estaban para nada tentados por los festivos paganos, ellos entendieron correctamente que un ídolo no es nada en el mundo. Ese es 1 Corintios 8, que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, está hablando de ídolos falsos, cosas que un dios es minúsculo, dioses falsos, hay muchos de esos, pero realmente está diciendo que pero hay solo un Dios. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Ellos entendieron
correctamente, el hermano más fuerte, si un ídolo no es nada, entonces carne sacrificado a una nada no es para nada mal. Es decir, pues un ídolo es que no existe, este Dios no es real. Entonces si alguien está ofreciendo carne a uno que no, pues realmente no es nada, es una piedra, pues bueno, yo voy a comer porque no hay lío ahí. Ellos no tenían ningún problema comprando esta carne del templo y comiendo esa carne. Y Pablo dice, mira, tranquilo, no debes estar preocupado por eso. No hay problema con eso. En 10:25, nota lo que dice. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque el del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si tú quieres comprar y comer, bien pueda. También añada otra cosa, versículo 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues si un inconverso te invita a cenar, no debes pensar dos veces en eso. Pues con tu libertad tú lo puedes hacer, que para mí es una locura que últimamente yo escuché, algunas iglesias dicen que tú nunca puedes ir a la casa de un incrédulo, tú nunca puedes hacer nada con un inconverso, ni siquiera pueden tener amigos inconversos. Y yo como, pues entonces, ¿quién vas a evangelizar? Si no tienes ningún amigo inconverso, ¿quién vas a evangelizar? Y pues también este versículo totalmente aplasta esta idea que está diciendo, si un converso quiere invitarte para comer la carne, tener un asado, pues y si quieren ir, bueno, hazlo sin problema. El problema no fue la carne. El problema de lo que está tratando Pablo aquí es que no todos tienen este conocimiento. Eso es 1 Corintios 8:7, está hablando de los débiles. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, estamos en 8:7 de 1 Corintios, comen alimento como si este fuere sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. El problema no era la carne, el problema era el hermano más débil que pensaba que había problema con la carne. Ellos eran débiles porque ellos pensaban que volver y comer esta carne sacrificado a ídolos era pecaminoso en sí. Ellos no querían nada que ver con sus vidas antiguas del pecado y nada que estaba conectado con ella. Y eso es común. Ustedes mismos han experimentado eso. Yo estaba con ese grupo de personas y cuando el Señor me rescató, no, yo quiero abandonar absolutamente todo eso. ¿Y sabes qué? El problema no es que ellos no querían volver a la vida anterior. Pero eso es bueno, hay que apartarse del pecado. El problema es que ellos conectaron su deseo de no acercarse a su vida anterior con el hecho que en sí comer esa carne no fue pecaminosa. Es decir, mis amigos paganos en el pasado, pues miraron fútbol o hicieron tal cosa. No, es que el Señor me salvó, yo no quiero nada que ver con mi vida pasada. Bueno, eso está bien. Pero no, es que mis amigos en el pasado todos miraron fútbol, entonces yo ni siquiera quiero mirar fútbol porque eso es parte de la vida pasada, eso es parte del mundo. Y pues eso es un paso más allá de lo que la Biblia dice. Es decir, uno puede mirar fútbol y no pecar, pues uno puede mirar fútbol y pecar, hablamos de eso también, pero el punto es que puede decir, no, yo quiero apartarme de la vida pasada, eso está bien. Pero ellos no tenían todo el entendimiento correcto que pues el fútbol en sí no fue el problema, era el pecado conectado con una cosa neutro. Entonces, además, ellos eran débiles porque para ellos volver al templo para comer carne o sentarse a la mesa en un templo de ídolos estimularía su conciencia. Eso es lo que dice 8:10. Es decir, ellos pueden caer otra vez o volver a caer en el pecado o violar su conciencia mal informada. Y porque ellos no querían nada que ver con sus vidas pasadas de pecado, ellos permanecían susceptibles a sus
a sus pecados, o no queriendo nada que hacer con sus vidas pasadas. Ellos permanecieron débiles en cuanto a la tentación de su pasado. Ellos no estaban suficientemente fuertes a resistir las tentaciones anteriores y caer otra vez en pecado. Y eso es normal también. Si una persona estaba años un borracho, mira, la palabra alcohólico es de psicología. Alcohólico es como, no, es que él tiene una enfermedad, tiene un problema que está fuerte. No, la palabra, usa una palabra que es borracho. Eres un borracho. Alcohólico no existe. Una persona esclavizada al alcohol es un borracho. Eso es lo que la palabra dice bíblicamente. Entonces yo no voy a usar la palabra alcohólico porque eso yo no creo que existe, a menos en términos psicológicos, y eso tiene muchas cosas detrás de cómo es una enfermedad, yo soy víctima. No, yo no creo nada de eso porque la Biblia no habla así. Entonces alguno puede ser un borracho por muchos años y el Señor lo salva y él dice que no, pues volver a esta fiesta donde alcohol está en todos los lados, pues yo no soy suficientemente fuerte para resistir. Y eso puede ser sabio evitar esa situación, pero tiene que entender que tomar un vaso de vino en sí no es pecaminoso, pero para él puede ser muy necio. Y entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos dijeron que no, yo no puedo volver al templo, porque eso es lo que está pasando. Es increíble, la verdad. En capítulo 8 dice: si alguien te ve comiendo en un templo de ídolos, y la idea es que probablemente un cristiano fuerte, una familia o algo, lo invitó al templo para un asado. Y él dijo, bueno, voy a ir. Y Pablo no condena eso. Es interesante. No está participando en el servicio, porque vemos después en 1 Corintios 10 que eso estaba mal, pero él estaba ahí comiendo, no participando en las cosas idólatras, y el Pablo no dice nada. Pero para muchos recién salvados de eso no era algo que podían soportar. Ellos no eran suficientemente fuertes para eso. Entonces, algunos de los hermanos más fuertes no solamente estaban comiendo carne sin lío, pero el problema es que estaban incitando a los débiles a hacer lo mismo, causándolos a violar su conciencia. Pablo dice que cuando tú haces esto, eso es una falta de amor. Recuerda, el límite que estamos hablando de mi libertad es el amor. Y Pablo dice en Romanos 14, 15, que si tú actúas así, tú estás faltando de amor. Vamos ahí, Romanos 14, 15. Dice, porque si por causa de la comida o bebida o cualquier otra cosa hoy en día, tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y la palabra se entristece también tiene el significado de ser herido o lastimado. Y entonces no es amoroso potencialmente poner tu hermano más débil en una situación comprometedora, porque lo hace tropezar. Puede ayudarle a caer otra vez en su pecado. Y las escrituras dicen, cuando un hermano más débil viola su conciencia, ¿qué está pasando? Tu hermano está destruido. Romanos 14, 15. No destruyes a aquel que tiene ese problema. Estás destruyendo a tu hermano más débil cuando tú incitas a violar su conciencia así. Volviendo a 1 Corintios 8. También las escrituras dicen que cuando hacemos esto, él cae en pecado. 1 Corintios 8, 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Yo puedo llevarlo a pecar. Número 3. Dice que las escrituras dicen que no solamente está destruido o cae en pecado, está contaminado. Versículo 8, 7. Y su conciencia, siendo débil, se mancha o se contamina. También su conciencia está comprometida y herida. 8, 10. ¿No será estimulada su conciencia?
Es decir, está alimentando su conciencia a hacer algo que no debe hacer. Versículo 12, y herir su conciencia. Entonces los efectos de hacer esto como el hermano más fuerte son muy potencialmente graves para el hermano más débil. Nota que en varios ejemplos él menciona que hacerlo, actuar, usar mi libertad de una manera que causa el pecado del otro, mancha su conciencia o les puede animar a ir en contra de su conciencia. Y como ya hemos dicho varias veces en los sermones anteriores, como la conciencia es un freno dado de Dios para no pecar, nunca debemos violar nuestra conciencia, aun si está mal informada. Aun si está mal informada, no debemos violar la conciencia. Nunca quieres entrenarte o estar o tener el hábito de ir en contra de un freno contra el pecado que el Señor me ha dado. Violar la conciencia no es solamente pecaminoso, pero trae mucha confusión, resentimiento, sentimientos de vergüenza y culpa. Violar la conciencia nunca sale bien. Y si este es el efecto que mi libertad está teniendo en mi hermano más débil, entonces ha dejado de ser provechoso, un uso provechoso para tu libertad. Ha dejado de ser de amar a Dios y amar a mi prójimo, y realmente porque lo que estoy haciendo va en contra de Dios y en contra de mi hermano. Esto significa que el uso de mi libertad no solamente se ha convertido en algo inapropiado, pero ahora es pecaminoso. Estás pecando contra Dios y tu hermano. 1 Corintios 8:11. Por tu conocimiento, el hermano más fuerte, se perderá al que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, versículo 12, al pecar contra los hermanos, eso es lo que estás haciendo, estás pecando contra sus hermanos, y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Es decir, si yo sé que usted tiene un problema con alcohol, y yo estoy ahí, te invito a mi casa y yo saco la botella de vino, ¿eso es pecaminoso en sí? No, la Biblia no dice que sí, que no puede hacer eso. Pero si mi hermano tiene un problema con eso y yo saco la botella y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar un poco. Y él está como, pues, ¿quieres un poquito? Porque en mi mente como el fuerte yo puedo decir, no, pues no hay nada, no hay ningún pecado así. La Biblia no dice que no puedes tomar. Y sabes que a veces el hermano más fuerte puede hablar así, como, ¿y por qué crees eso? ¿Legalista? No, tenemos libertad, toma. Es que no sea tan como, no sé la palabra en español, pero tan así como, creo que la cara explica la palabra. Entonces, y nosotros sabemos, a veces podemos hacer eso. No, tú tienes libertad, toma, no hay lío. Pero para él puede ser complicado. Y si es así, yo estoy pecando, animándole a violar su conciencia y potencialmente que caiga en el pecado. Eso es mi pecado, pero yo tengo libertad. Ya no en esta situación. Entonces, el amor por mi hermano es un límite muy significativo, muy sustancial a mi libertad. ¿Y qué es la respuesta entonces del hermano más fuerte? Como aplicación, si puede causar tu hermano caer, abstente. Este pasaje nos da instrucciones claras. Romanos 14:15. No destruyes con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Romanos 14:21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. 1 Corintios 8:9 y 13, lo que acaba de leer. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Lo bueno es que yo no tengo ningún hermano que yo conozco que
el comer carne lo lleva a pecar, así que comemos. Y si tú tienes ese problema, avísame porque no te invite a mi casa. 1 Corintios 8 dice el hermano más fuerte que en vez de enfocarse en la libertad que tiene, él debe enfocarse en el bienestar espiritual de los demás, especialmente el débil. Como un pastor dijo, no miras a tu propia libertad, mira a la necesidad del otro. Tu libertad debe ser limitado por tu amor por tu hermano. Y si tú amas tu hermano como Dios dice que debes, nunca vas a utilizar tu libertad de una manera que ofende, confunde o debilita su fe. Otra, nunca debemos animar a un hermano a hacer cualquier cosa que está en contra de su conciencia, si su conciencia está protegiéndole de algo. Si lo que estoy haciendo tiene ese potencial, entonces yo estoy pecando mismo. Número 2, entonces el primer límite de mi libertad es un amor para el hermano más débil. Número 2, y es muy estrechamente relacionado, es mi libertad limitado por un deseo de edificar. Mi libertad está limitada por un deseo de edificar. 1 Corintios 10, 23 a 24. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Aquí Pablo está de acuerdo con el concepto de la libertad cristiana, pero después matiza esta declaración con algunas restricciones a esa libertad. La primera restricción es, ¿lo edifica o es de provecho? De provecho significa eso que contribuya al crecimiento espiritual, y edificación significa para construir un edificio, edificar, la palabra lo que es. Y entonces realmente son muy conectados, de provecho y edificación. Pero ¿sabes qué? Esta edificación no es solamente para mí. Tú puedes decir, no, pero esta libertad me edifica mucho. Pero también es la edificación de los demás. Y sabemos esto porque en 1 Corintios 10, eso fue versículo 23, pero versículo 24, que es el próximo versículo, Pablo conecta la idea de hacer lo que edifica con esta declaración. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y es que ese versículo para mí es muy confrontante. Muy confrontante. Esa es una declaración muy poderosa. Nadie busque su propio bien. Y el problema es que muchas cosas que podemos hacer en nuestra libertad, realmente nosotros solamente pensamos en nosotros mismos. Que yo lo puedo hacer. Y si tú no, eso es tu problema, no el mío. Y sabes que no es mal disfrutar mi libertad. Debemos disfrutar la libertad, pero nunca a expensas a otros, que es un tema recurrente en 1 Corintios 8 a 10 y Romanos 14. Romanos 15, 2 repite la idea. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Romanos 15, 1 y 2 es una continuación de todo lo que acaba de decir en Romanos 14. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no todo edifica. No todos son valiosos. De hecho, algunas libertades que tenemos tienen la habilidad de destruir. Como Pablo menciona un par de versículos antes en Romanos 14, versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y si somos honestos, el hermano más fuerte tiene una debilidad potencial.
entendiendo su libertad en Cristo, la gracia de Dios, que Dios ahora lo ve a través del filtro de la obra de Cristo Jesús, que nada que puedo hacer va a cambiar lo que Dios piensa de mí, porque Él me ve como la perfección de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, que ahora me ve como ve Cristo. Entonces yo soy aceptado, aun cuando peco. Eso no cambia la perspectiva de Dios por mi vida, porque yo estoy bajo gracia. Pero el problema es que él puede estar tentado a aprovechar esta libertad de actuar sin pensar en los demás, especialmente en los más débiles. Y para esta razón, Dios frecuentemente advierte el más fuerte, no abusar su libertad, o para pecar, o para dañar sus hermanos en Cristo. Él nos da el peligro potencial de esta libertad, que puede ser una piedra de tropiezo para el hermano más débil. Eso es 1 Corintios 8:9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Nuestra libertad nunca debe dañar una otra persona. Bueno, ¿qué es la respuesta? ¿Qué es la aplicación para el hermano más fuerte entonces aquí? Primero, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Lo que voy a hacer edifica? ¿Yo y otros van a estar edificados y madurados en Cristo por lo que estoy haciendo? ¿Eso va a contribuir a la madurez espiritual para mí o para otros? ¿Y sabes qué? Pablo mismo dice, esa es la segunda aplicación, sigue el ejemplo de Pablo y Cristo. Sigue el ejemplo de Pablo y Cristo. Al final de todo el capítulo 10, dice lo siguiente: así como también yo, eso es versículo 33 de capítulo 10 de 1 Corintios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, realmente esa es una continuación. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. En la misma manera que yo estoy listo a renunciar mi libertad para servir a los demás y para edificar a los demás, siguen mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo nos dice que todo lo que hizo era para santificación o para edificación. 2 Corintios 12:19. Todo este tiempo ustedes han estado pensando, miren, en 2 Corintios, ¿qué es el contexto de 2 Corintios? Él está hablando de muchas cosas. Ellos pensaron, tú eres falso maestro, atacando su carácter, y él está pues hablando de su carácter. No, yo soy fiel, mira lo que yo he hecho, hablando de muchas cosas que yo soy la cosa verdadera. Y él dice al final del libro, todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Todo lo que estaba haciendo, todo estaba para su edificación. 1 Corintios 14:26. Que todo se haga para edificación. Que todo se haga para edificación. Todo lo que hacemos debe tener la meta de edificar a nosotros mismos y a los demás, incluyendo lo que decimos. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Lo que tú dices, lo que tú haces, debe ser para edificación. En 1 Corintios 9, volviendo a 1 Corintios, en capítulo 9, Pablo, reconociendo su libertad, él nos da un ejemplo de cómo él decidió privarse de su libertad, que en este caso era recibir dinero como un pastor y ministro del evangelio. Él está hablando él decidió privarse de su libertad para la edificación de los demás. En capítulo
8:9 dice lo siguiente, 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Versículo 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechamos lo material? 12. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino esta libertad, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo. Está diciendo que mira, todo el tiempo que estaba con ustedes, ustedes deben estar pagándome. Eso es mi libertad de cobrar. ¿Por qué? Versículo 14, un ministro debe vivir por su servicio por el evangelio. El problema no es que él podía haber cobrado. No problema, ese no, mal dicho. Lo que él dijo es que yo tengo la libertad de hacerlo, pero ¿sabes qué? Porque ustedes son muy inmaduros en la fe y porque hay otros que están entrando y están cobrando porque son falsos maestros y solo lo hacen todo para el dinero. Para la edificación de ustedes, voy a renunciar mi derecho, voy a renunciar mi libertad y yo no voy a cobrar nada y yo voy a trabajar todo el tiempo para que no esté una carga para nada para ustedes. Yo lo voy a renunciar mi libertad para el bienestar de ustedes, aunque yo tengo la libertad de hacerlo. Ese es el ejemplo de Pablo. Y él está realmente siguiendo el ejemplo de Cristo. Romanos 15:3, que recuerda 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo renunció sus derechos y sus libertades como Dios para servir a nosotros. Él no vino para estar servido, sino para servir. Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Está renunciando sus libertades como Dios, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre. Pues Dios tiene todas las riquezas del universo. Él tiene la libertad de disfrutar todo eso y exigir toda la adoración y toda la alabanza de todas sus criaturas. Y Él dice que, ¿sabes qué? Yo quiero renunciar mis libertades en este momento para rescatar a ustedes. Yo quiero ser pobre para que ustedes sean ricos, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Él estaba dispuesto a tomar la ruta difícil, aunque tenía todo el derecho de venir a la tierra como un rey que va a venir la segunda vez así y decir, adórame, no, pum, muerto. Pero no lo hizo así. Él vino como un cordero, manso y humilde, renunciando sus derechos, digamos, para la edificación y la salvación de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo en la misma manera. Entonces, otra aplicación, no abuses de tu libertad, utilízala para el bien de los demás. Nuestra libertad nunca es una excusa para pecar o una justificación para el comportamiento inapropiado. 1 Pedro 2:16.
anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como esclavos a Dios o de Dios. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Tu libertad existe para servir a los demás. Pedro está diciendo, tu libertad es buena. Pablo está diciendo, tu libertad es buena, pero utiliza tu libertad para servir y amar a los demás y edificar a los demás. No solamente estar libre, no dañarlos. Número 3, nuestra libertad puede estar limitada por el amor, puede estar limitada por nuestro deseo de edificar a los demás y en última instancia, nuestra libertad está limitada por la gloria de Dios. 1 Corintios 10, volvemos a 1 Corintios 10. Todos conocemos 10:31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es el punto, eso es como el clímax de 1 Corintios 10. Pablo está diciendo, usted tiene libertad de comer lo que quieres. Y si un incrédulo te invita a cenar, come lo que tú quieres. Tu conciencia es limpia. Pero si tú vas a comer y cenar en esa casa con un hermano más débil, y se sabe que es la comida lo que es una piedra de tropiezo para él, debes abstenerte de comer y estar inclusive listo a ofender el anfitrión inconverso más que tu hermano. Y esto es un poco complicado, la verdad. Primero, 10, 28, 29. Pero si alguien, un hermano más débil, les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. Quiero decir, no la conciencia tuya o de ustedes, sino la del otro. Si un incrédulo me invita a comer o mirar fútbol o cualquier otro ejemplo, y yo descubro en este momento que hay algo que está pasando y mi hermano más débil me acompaña. Y yo entiendo en ese momento que algo que está pasando en esta cena o este evento va a ofender a mi hermano más débil o posiblemente llevarlo a pecar. ¿Qué hago yo? De cualquier lado alguien va a estar ofendido. El anfitrión, no, mira aquí un vaso de vino que... hermano más débil, que no puedo despreciarlo, por amor, por edificación, por la gloria de Dios. ¿Sabes qué? No, yo no quiero tomar. No, ¿por qué? Tú viniste para hacer tal cosa. No, yo no quiero tomar. Pues, ¿por qué? No, porque yo no quiero, pues, el Señor te da sabiduría de cómo responder en ese momento. Pero el punto es que yo no lo voy a hacer, porque yo no quiero que mi hermano tropieza. Es que aquí, que siempre hacemos esto. ¿Y por qué estás actuando raro en este momento? Porque estoy listo a ofender. No, estoy pensando, no tiene que decir esto. Porque estoy listo a ofender mejor un inconverso que mi hermano más débil. Siempre voy a alinearme con un creyente sobre un inconverso en temas de conciencia. Yo prefiero ofender a anfitrión. ¿Para qué? Para no ofender a mi hermano. Pablo dice, lo que tú comas y lo que tú bebas, ese es el contexto de este versículo 31 que todos amamos, ¿no? O ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Está hablando de esto. Claro, es un principio fundamental, universal, pero el punto es que en el contexto está diciendo, tú no vas a comer, o tú no vas a tomar, o tú no vas a hacer tal cosa, porque lo que te importa más es la gloria de Dios que tu libertad. Y tú debes estar listo a renunciar tu libertad si la gloria de Dios puede estar afectado de una manera negativa. Y eso realmente es pues impactante. Él considera la edificación y la unidad del cuerpo como más valioso pero de andarse bien con un inconverso.
Él está diciendo que mi testimonio al incrédulo, pues puede estar lastimado en ofenderlo, pero es más lastimado si él se ve que yo estoy listo a abandonar mi familia de la fe solamente para hacer algo que yo tengo libertad de hacer. Puede ser que a él le impacte más mi compromiso al cuerpo de Cristo que mi compromiso a él. 10:30. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Como un comentarista dice, nosotros no debemos calumniar nuestra libertad expresándolo en una manera que ofende a un hermano más débil. Nosotros debemos dar acciones de gracias por la comida y por la libertad, y después expresar mi libertad escogiendo no comer la comida que ofende a mi hermano. ¿Cómo que yo puedo dar acciones de gracias por algo que está causando a mi hermano más débil pecar? Es que en sí no hay problema en comer la carne y tomar el vino, no sé qué, pero el problema es que y yo puedo dar acciones de gracias de eso. Oh, gracias por los sabores, gracias por tal cosa, por este tiempo juntos y la diversión y que podemos disfrutar la vida. Gracias Dios por todo eso. Pero ¿cómo puedo dar acciones de gracias a Dios cuando lo que estoy haciendo está causando a mi hermano aquí pecar, manchar, violar su conciencia, estar dañado, herido, destruido? Todas las cosas que ya hemos hablado. Es que no tiene sentido. Yo no voy a hacer nada que lleve a mi hermano a tropezar. Entonces, ¿qué es la respuesta al fuerte aquí para la gloria de Dios? Primero, donde no hay conflicto, disfruta tu libertad. Pablo dice en versículo 25 de 10, capítulo 10, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante de ti, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si no hay conflicto, disfruta tu libertad. Nosotros no debemos volver a la esclavitud. Gálatas 5:1. No se sometan otra vez al yugo de esclavitud. También no debemos cambiar mi conciencia informada por una conciencia más débil. No, es que yo no puedo tomar ese vino porque mi hermano más débil está allí. ¿Sabes qué? Creo que nunca puedo tomar vino así entonces. No debo, si yo tengo la conciencia más informada, más fuerte, yo necesito mantener mi conciencia más fuerte. Eso no significa que voy a utilizar mi libertad en ese momento, pero yo no quiero volver a una conciencia más débil. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Aunque en este caso yo no voy a usar mi libertad, yo no voy a cambiar la libertad que tengo. Pues en este momento yo voy a ser prudente y no utilizar la libertad para la edificación del otro. Pero no voy a volver y decir que entonces es pecaminoso. No, eso no es así. Nosotros no volvemos al legalismo, pero para ser misericordioso y bondadoso podemos pues abstenernos temporalmente. Debemos tomarnos tiempo también para informar la conciencia del más débil y edificarlo para que él pueda crecer en su entendimiento de su libertad que realmente tiene. Nosotros queremos ayudar al hermano más débil a ser libre de la carga innecesarias que tiene para que él mismo pueda disfrutar toda la libertad y gozo que viene de esa libertad en la vida cristiana. La idea no es que él es débil, entonces cada vez que estoy con él vamos a tener el mismo problema. No, la idea es que, ¿sabes qué? Por amor de mi hermano voy a abstenerme. Pero también, probablemente no en el momento donde estoy ahí enfrente del incrédulo, voy a hablar con él. Pues tú sabes que tenemos libertad de hacer esto, ¿no? Justamente lo que hemos estado hablando en esta serie. Mira, el hecho que tú tienes libertad no significa que debes hacerlo. Pero tú tienes la libertad. La Biblia no dice esto.
Y yo he tenido conversaciones así con algunos de ustedes. Mira, no tienes que hacerlo, pero también tienes que entender que eso en sí no es pecaminoso. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces la próxima vez, cuando algo pasa, tú no tienes que sentir esa carga. La verdad, disfruta la libertad. El Señor nos salvó para que seamos libres. Pero cuando estamos con otros, también debo preguntarme, ¿lo que estoy haciendo va a ofender a los demás o agradarlos? De esos 10, 32 y 33. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Uy, algunos de ustedes que tienen temor de hombre dicen que mira, yo no estoy pecando porque dice que haga todo que agrada a los demás. No estamos hablando de eso, como una persona que peca de una manera pecaminosa, siempre está buscando agradar a los demás porque la verdad teme demasiado las opiniones de los demás. Pero no, con una idea de la gloria de Dios en mente. Pablo está diciendo, lo más posible yo quiero complacer a los hombres para que no estarán estorbados en su santificación ni estorbados en la posibilidad de que sean salvos. Yo no quiero hacer nada que estorba la santificación ni la salvación de un inconverso. Otra aplicación, ten más propósito en tus acciones. Ten más propósito en tus acciones. Cuando Pablo dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganla todo por la gloria de Dios. Él está diciéndonos que nosotros tenemos que ser más conscientes de por qué y cómo hacemos cosas. Ya no es comer solamente porque quiero comer. Ya no es, él estaba considerando su alrededor y los efectos de sus acciones, aún las más mundanas. Hoy pues como más menores. Pero cuando estás con otros, lo que tú haces sí importa. Yo he escuchado mujeres que dicen, bueno, si un hombre comete lujuria o me desea por lo que por la ropa que tengo, eso no es mi problema, eso es su problema. ¿Y sabes qué? Es su problema. Pero el hecho que ellos están pecando por lo que tú estás haciendo también ahora es tu problema. Ahora es tu problema. Entonces una mujer que dice, no, yo puedo poner ropa así, si un hombre perverso me ve así, eso no es mi culpa, ahora sí. Porque tú estás haciendo algo para tentar a los demás. Y lo mismo aplica con todo. Es que sí, yo puedo hacer cosas, pero si lo que hago causa que el otro tropiece, yo estoy pecando. Entonces, claro, el otro está pecando también y ellos necesitan arrepentirse y lidiar con sus corazones y qué es lo que me lleva a desear a esa mujer que no es mi esposa. Claro, ese trabajo debe estar pasando. Pero en la iglesia también la mujer, porque eso es un ejemplo fácil, pero es que yo también soy culpable si lo que estoy haciendo lo hace muy fácil pecar, que el otro pecara. Entonces, eso ya no es su problema, ahora es mi problema. Procura quitar tropiezos de mis hermanos. En conclusión, hoy hemos visto que el hermano más fuerte, para el hermano más fuerte, nuestra libertad que disfrutamos y que pues regocijamos en esa libertad no es ilimitada. No es ilimitada porque está limitada por nuestro deseo de edificar los demás, de amar a nuestros hermanos y nuestro deseo de glorificar a Dios más que solamente complacerme en mis deseos. Nosotros debemos estar listos, renunciar mis derechos para servir el hermano más débil, para el propósito más alto de avanzar el reino de Dios y fortalecer la unidad de la iglesia. Pero, y yo sé que algunos están pensando eso, ¿qué hacemos si el hermano más débil ver esta acomodación del hermano más fuerte y él dice que, ¿sabes qué? Si ellos no pueden hacer nada que a mí no me gusta, ahora yo puedo ser el rey de la iglesia, porque yo puedo imponer
mis debilidades sobre todos los demás. Y yo puedo controlar y manipular a los demás. Alguien está ahí haciendo algo, pues a mí eso me ofende. Tú no puedes hacer eso porque eso me ofende. Eso se llama la tiranía del hermano más débil, que es legalismo. Y eso es lo que vamos a hablar y tratar la próxima semana. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Mi deseo realmente es que hoy yo hablé de una manera clara y que nosotros podemos ser una iglesia que ama a nuestros hermanos más que nuestra propia libertad. Y que estamos listos y dispuestos de renunciar nuestras libertades para edificar y amar y los demás, pero también para darte gloria. Queremos darte gloria en absolutamente todo. Y eso está muy conectado, estrechamente relacionada en la manera que vivimos con nuestros hermanos. Señor, yo sé que aquí hay gente son más fuertes en áreas y otros que son más débiles y que luchan contra el legalismo. Señor, que esta iglesia sea un ejemplo de la unidad y que el más débil puede crecer en su madurez y el más fuerte puede crecer en su amor por el débil. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia que te glorifica en esta área. En nombre de Cristo Jesús. Amén.